Bueno, con esta tendencia, bueno, que ya se venía perfilando, ¿no? De alguna manera. Sí, totalmente. Ya creo que desde la primera elección que tuvieron ya fue una primera gran sorpresa. Mm, Pensemos que las elecciones de agosto llevó a que queden estos dos candidatos en el balotaje, que ya era algo trascendental para las elecciones en Bolivia ujú, porque es un formato que no se había utilizado previamente, que había sido recientemente incorporado, el balotaje, por lo cual ya era trascendental esta elección y también que no consiguió llegar ningún candidato de más, digamos, que es del partido de la ujú, izquierda, mm, del cual Evo Morales, digamos, había sido su creador y quien había sido su líder, mm, y que habían enfrentado también una gran confrontación dentro del propio espacio que terminó atomizando de alguna manera ese voto. Incluso instando, no sé si te acordás vos que durante la campaña, Evo Morales al no poder participar, ser ujú, candidato, pidió a sus votantes que voten en nulo, o sea, que, no, que vayan y expresen su rechazo de esa manera. Y en las elecciones de agosto un 20% del voto fue un voto nulo, entonces tuvo una gran repercusión que terminó en estas ujú, elecciones en Bolivia en un balotaje en donde los candidatos eran de centro derecha y de ujú. derecha, y bueno, esto que planteas vos, ¿no? En la región vemos como un nuevo cambio y este giro que va quizás un poco más hacia la derecha en países donde, bueno, Bolivia hace Claro. 20 años que tiene fuertes Ujú, gobiernos de ujú. izquierda. Y en lo que implica el concierto de la región, comienza como a notarse ese viro, ¿no? Digo, bueno, acá en Argentina, en otros también. Sí, Uruguay, que lo tiene Ujú, hace mucho ujú, tiempo. ujú. Bueno, Chile fue como algo Sí, atípico, porque claro. siempre fue de Ujú, derecha y ahora se fue un poco hacia la claro. izquierda. Ujú, Pero sí, es cierto. mm, Yo igual, en este sentido, por ahí cuando vemos como más a ujú, nivel regional cómo se van dando, lo que se va percibiendo o se viene analizando, ¿no? Que quizás es más que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que vemos son oficialismos o mm, sea, que van perdiendo. claro. Vemos como gestiones o gobiernos que no terminan de alguna manera siendo suficiente o cumpliendo con las Ujú, expectativas de la ciudadanía y vemos eso, ¿no? Como un recambio constante. Pensemos en Brasil, que estuvo con Lula durante muchos años, después pasó Bolsonaro, ujú. volvió Lula, o sea, es como que hay este viraje que va de Sí, derecha a izquierda, tiene que ver con eso, ¿no? Como que al claro. final no se terminan de satisfacer quizás las demandas de cada Ujú, país, ujú. que si bien son diferentes, pero cuando lo vemos a nivel regional hay mucha similitud, ¿no? Exacto. Y después, digo, los países, digo, como Perú, como Bolivia, han tenido varios vaivenes institucionales, ¿no? Digo, con expresidentes muy cuestionados en la justicia, con cambio de autoridades como bastante frecuente también, con protestas muy Muy fuertes en la calle. violenta. Ujú, Sí. Sí, y lo que traes a colación en cuanto a Bolivia específicamente y mm, Perú, hay algo también que cabe destacar y es como las instituciones por ahí cuando no son demasiado fuertes, o si bien hay una institucionalidad, hay una división de ujú, poder, pero esas instituciones como que no consiguen como legitimarse a través o a pesar de determinados gobiernos, se ve como mucha más fragilidad. El caso de Perú, hubo un momento en donde más o menos cada 6 meses el Congreso como que disolvía los gobiernos y de nuevo había otra elección y otra elección. Y bueno, el caso de Bolivia también creo que fue incluso un poco más violento y ujú. más Es cierto. tajante. Es cierto. Cambiando totalmente de tema, bueno, es claro, sos analista política, digo, no puedo desaprovechar la oportunidad de hablar de las elecciones de este domingo acá en Argentina. Digo, ¿cómo estás viendo el panorama? Incierto, Ajá. Mm, muy incierto. Creo, a ver, estas elecciones de medio término siempre de alguna manera, ¿no? ujú, Lo que es como la aprobación o no de la gestión que se viene llevando, ponerle, sobre todo a nivel del oficialismo actualmente de Javier Milei, pero siempre lo hemos visto así, como a nivel presidencial, cuando tenemos estas elecciones de ujú, medio término, es como, bueno, ¿cómo están viendo esa mirada en relación a lo que va sucediendo? Y creo que durante la campaña y en estos últimos meses ha sido como una vorágine increíble de casos de corrupción dentro de los candidatos, incluso dentro del núcleo duro del gobierno nacional. Entonces, eso sin duda ha repercutido en la imagen de Javier Milei, en el ujú, gobierno también, ujú, y va a ujú, tener algún tipo de coletazo o algún tipo de incidencia en estas elecciones.
Pero también hay que ver como, bueno, ¿y de qué hay del otro lado? Digamos, qué hay en esa oferta de candidatos, qué hay en esa propuesta, si hay alternativas Ujú, de aquel votante que quizás le hubiera seguido, le mm, hubiera gustado seguir apoyando al gobierno nacional, o en este caso la ujú, Libertad Avanza, si optará por candidatos de ellos, optará por otros candidatos opositores o no irá a votar. Yo creo que una de las grandes interrogantes es como, bueno, mm. ¿cuál será el nivel de participación que vamos a ver? Sí. Eso creo que en las elecciones que hemos estado teniendo previamente en otras provincias hemos visto una gran baja en la participación. Mm, Así que no me atrevería a decir que podemos ver un mm, escenario que se replica. Y bueno, en el caso en particular de la provincia de Tucumán, mm, creo que al principio como quizás había más incertidumbre, ahora creo que de alguna mm, manera hemos empezado a ver, bueno, un oficialismo provincial quizás un poco más firme, un poco más mm. seguro. Hay una fuerte polarización entre la Libertad Avanza y entre el peronismo. Pero creo que sí va a haber una diferencia en donde termine ganando el Mm. oficialismo provincial, eso sí. Los números están como un poco difusos, Sí, 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 pero claro. bueno, si hay algo que siempre decimos y Mm, que siempre digo principalmente yo y también se dijo ujú, mucho en Meraki, es las encuestas no sirven para prever una elección y se lo claro. ve en todas las campañas nacionales. Ujú, Lo que te permite es como, bueno, ir viendo como un poco cómo va la tendencia y cuál es el humor mm, social y con muchas otras herramientas ujú, como ir previendo como mm. cómo puede llegar a desenvolverse. Claro, y eso, Eh, perdón, Alex, justamente, ¿no? Lo del sí. tema del humor social viene siendo tan cambiante, si se quiere, en algún punto con todo lo que ha sucedido, digo, tomando las últimas elecciones nacionales a la fecha, y ni hablar el último mes hasta ahora, ¿no? ¿Eso incide cuánto en las urnas? El humor social, ¿cuánto Mm, incide en las urnas? ujú, Mira, hay varios, hay varias teorías, pero principalmente lo que se dice sí. es que hay un porcentaje de la ciudadanía que termina determinando su voto, o sea, Ujú, ese votante indeciso que termina definitivamente como eligiendo en el momento, en ese mismo domingo a veces, o día previos, como quien elige, pero el votante que ya de alguna manera sabe hacia qué espacio va, es muy difícil que cambie ese voto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay determinadas circunstancias que terminan modificando cuáles son los resultados finales que tienen que ver ujú, con esto, ¿no? Con el ujú, nivel de participación, ujú, el hecho de que a veces una campaña es planteada estratégicamente ujú, para movilizar tu electorado, para desmovilizar el electorado de tu adversario. Entonces eso también influye ujú, a la hora de terminar decidiendo una elección. Y creo que hoy, si decimos, bueno, ¿cuál es el humor social? mm, Hay mucho descontento. Incluso hemos visto un viraje en cuanto a lo discursivo, ¿no? Del presidente. Pensemos que mm, Milei hasta ujú. hace unos meses su Sí. discurso seguía como muy fuerte, pero era Ujú, como reafirmaba, estamos encaminados, Argentina va bien, hemos mejorado económicamente, ya no hay inflación, estamos ujú, cumpliendo, era como más mostrarnos resultados y que la economía era como, bueno, esa herramienta de valor que hacía la diferencia. sí. Al haberse visto atravesado por estas cuestiones vinculadas mucho a la corrupción, Mm, que era quizás aquel gran valor, mm, la transparencia que traía la libertad de avanza para dejar atrás y que iba contra toda la política, mm, no con un espacio en especial, hemos visto en este último tiempo volver a tratar, ¿no? mm, de poner esa dicotomía futuro-pasado y hablar del ujú, kirchnerismo o un país diferente, las ujú, ideas de la libertad o el kirchnerismo, volver, o sea, como que busca de nuevo como traer ese recuerdo del pasado con toda esa connotación quizás negativa que se encuentra ese ujú, votante que era opositor al kirchnerismo, ujú, que representa a los radicales, a Juntos por el Cambio, o sea, toda esa oposición, poder como volver a cuestionarla, pero está teniendo una gran dificultad. Porque bueno, antes contaba con ese votante duro que tenía, que era ese 30%, más otro 25-30% que se había de alguna manera como sumado a ese proyecto, claro. entendiendo que era una alternativa mejor a lo que querían. Ujú, Hoy ujú, ese 25 está muy disuelto, y te digo que incluso como es el que o no va a ir a votar o de alguna manera buscará otras claro. alternativas. Y dentro del 30% del votante duro de la Libertad Avanza, hay que ver cómo, bueno, qué Mm. comportamiento tiene. Vamos a ver el domingo qué va a No queda suceder. nada. Sí, no queda nada, realmente no queda nada. Te agradecemos mucho por tu tiempo, sabemos que estás ahí con tu agenda y trabajando, así que muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un placer siempre hablar con vos, Gaby. Te mando un fuerte Muchísimas abrazo. gracias, que estés muy bien. Bueno, ya vamos a estar hablando después del domingo. Seguro que sí te vamos a estar hablando el domingo. Te mando un fuerte abrazo, besos, chao. Que estés muy bien. Adiós.